En abril de 2011, Sony sufrió el hackeo más grande de la historia de los videojuegos y uno de los más grandes de la historia en general. La información de más de 77 millones de personas fue robada, la compañía tuvo que pagar millones y millones por daños y hasta el día de hoy ni siquiera se sabe quiénes fueron los culpables. Quédate en este video que te voy a contar la historia. Como les dije en mi video de la PlayStation 3, la consola por varios años fue considerada como inhackeable. Si bien muchos habían intentado vulnerar la seguridad del sistema, ninguno había tenido éxito. Hasta el año 2010, cuando el hacker GeoHot logró derrotar la seguridad de la consola, aprovechándose de la capacidad de la PlayStation 3 de correr Linux. Obviamente esto a Sony le cayó muy mal, y lo primero que hicieron fue remover Linux completamente de la consola. Y sí, esta decisión hizo que a Sony le llovieran demandas por todos lados, porque le sacaron a los usuarios una característica bastante importante de la consola. Pero Sony decidió tomar el golpe y pagar un par de millones de dólares como compensación a los usuarios. Sin embargo, la compañía también tomó otra decisión que empezaría un efecto mariposa que terminaría con PlayStation Network, el ecosistema online de la PlayStation 3, cerrado por casi un mes. Y es que Sony decidió que iba a tratar de hacerle caer todo el peso de la ley a GeoHot, ya que este había liberado todos sus descubrimientos al público, y estos descubrimientos llevaron eventualmente a que el grupo Failoverflow terminara de abrir completamente la seguridad de la PlayStation 3. Y Sony, aparte de demandar a GeoHot, hizo unas cosas bastante cuestionables. La compañía le exigió a Google que le dé las IPs de todos los usuarios que habían visitado la web de GeoHot, e hizo lo mismo con YouTube, pidiendo las IPs de todos los usuarios que hayan visto videos como cómo hackear tu PS3 100% real, un link mega. Y aunque estas exigencias podrían sonar como medio una locura, la corte le dio la razón a Sony y le hizo a Google entregar las IPs de los usuarios. Así que si andabas metido en la SIM por esa época, Sony sabe dónde vivís. Pero lo importante de la situación entre Sony y GeoHot es que el hacker terminó teniendo que prometer que nunca más en su vida iba a tratar de hackear un producto de la compañía. Y obviamente a la SIM y a la comunidad mundial de hackers esta noticia les cayó como el culo. Y Anonymous, que es probablemente el grupo de hackers más conocido en la cultura popular, empezó a amenazar a Sony y lanzó el siguiente comunicado. Felicidades Sony, ahora tienes la atención completa de Anonymous. Su reciente acción legal contra nuestro compañero GeoHot no solo nos alarmó, sino que la vemos como algo imperdonable. Somos Anonymous, no olvidamos, no perdonamos, espérenos. Y el 4 de abril de 2011, Anonymous empezó su campaña contra Sony realizando ataques de DDoS a sus sistemas, que básicamente un ataque de DDoS es sobrecargar los servidores hasta que se caigan. Y medio que ahí la gente se empezó a enojar con Anonymous, porque los hackers simplemente estaban tirando los servidores. No estaban tratando de hacer ningún daño más grave como por ejemplo robar algún tipo de información, por lo que no le estaban causando un daño real a Sony. Los únicos realmente afectados eran los usuarios que estaban tratando de sacarse una racha en el Black Ops 1 y de repente se les caían los servidores. Y es por eso que el 7 de abril Anonymous decidió cesar con los ataques a PlayStation Network y emitieron una disculpa pública, pidiéndole perdón a los usuarios y reconociendo que efectivamente los más afectados por estos ataques eran los jugadores y no la compañía. Pero de golpe, el día 20 de abril, PlayStation Network se volvió a caer. Y esta vez no hubo ninguna amenaza previa de ningún hacker, simplemente se puso fuera de servicio. Igualmente en esta época que PlayStation Network se cayera o que tuviera que entrar en mantenimiento no era algo súper raro. Todos sabemos que por esos años el ecosistema online de Sony era bastante inestable y era considerado bastante inferior al Xbox Live de Microsoft. Así que en un primer momento cuando se cayó, la gente no le dio mucha importancia. Pensaban que simplemente era un error como los que ocurren de vez en cuando, no se encendió ninguna alarma extra. Pero lo que en realidad había pasado es que entre el 17 y el 19 de abril Sony había sido hackeada, y esta vez era un ataque muchísimo más malicioso que el de Anonymous. Por eso es que el día 20 de abril Sony decidió desactivar PlayStation Network para empezar una investigación interna para descubrir qué es lo que estaba pasando, y más tarde ese día Sony emitió un comunicado avisando que estaban al tanto de los inconvenientes y que estaban trabajando para solucionarlos, obviamente sin mencionar ni una sola palabra del hackeo. Un día después, el
21 de abril, Sony avisó que seguían trabajando y que el restablecimiento del sistema podía llegar a tardar hasta 48 horas más. Y la mayoría de la gente ahí ya se empezó a imaginar qué es lo que estaba pasando. Y es que adentro de Sony se estaba prendiendo todo fuego. Porque como dije antes, PlayStation Network no se cayó, la misma Sony lo desactivó. Porque lo que estaban haciendo era tratar de saber cuánta información había sido robada. El día 22 de abril, Sony anunció lo que toda la gente ya se había imaginado. La empresa había sido hackeada. Sin embargo, la compañía no dio ningún detalle adicional. Y aparte de esto, Anonymous salió a aclarar que ellos no tenían nada que ver con este nuevo ataque. Por los días siguientes, la gente continuó sin tener acceso a PlayStation Network. Y todos los días Sony decía: sí, chicos, estamos solucionando el problema, no pasa nada, va a estar todo bien. Pero no iba a estar todo bien, porque el día 26 de abril Sony lanzó la bomba. Y es que admitieron que como resultado de los ataques, la información de más de 77 millones de usuarios había sido robada. It's being called a security breach of staggering proportions. Sony has confirmed that hackers broke into its PlayStation network, exposing the personal information of up to 77 million users worldwide. Sony's PlayStation network and now your credit card info could be at risk. The online network has been down since last Wednesday. Sony just announced yesterday that hackers may have your credit card number, its expiration date, your passwords, even your birthday. Y en esta información robada se encontraban cosas como usuarios, contraseñas, emails, direcciones, historiales de compra y lo más importante, información de tarjetas de crédito. Si bien Sony no admitió directamente que información de tarjetas de crédito había sido robada, sí dijeron que no podía descartarse la posibilidad de que sí hubiera pasado, por lo que aconsejó a los usuarios que estén pendientes a los movimientos en sus cuentas bancarias. Y acá obviamente la gente explotó. Si información tan importante había sido comprometida, ¿cómo es que Sony tardó casi una semana en avisarle a los usuarios? En ese tiempo un hacker ya te podría haber vaciado toda la cuenta del banco y haber mandado toda tu plata a un banco siberiano. Y cuando Sony hizo este anuncio le empezaron a llover demandas de todos lados. Y GeoHot se les cagó de risa en la cara, diciendo que la empresa había tomado una posición tan arrogante con respecto a los hackers, persiguiendo a cualquiera que tratara de meterse con ellos, que ahora esa misma arrogancia los había vuelto víctimas de uno de los hackeos más grandes de toda la historia. Sony se defendió diciendo que la información más importante, o sea la de las tarjetas de crédito, estaba encriptada. 暗号化されているということと、それからデータベースのその項目を読みに行ったという形跡がございません。 Por lo que la información no corría peligro aunque hubiera sido robada. Y sobre por qué tardaron tanto en anunciar lo que había pasado, Howard Stringer, el CEO de Sony en ese momento, dijo una frase que a mucha gente le cayó muy mal. Si entran a robar a tu casa, antes de llamar a la policía, vas a fijarte si te falta algo. El 1 de mayo, Sony dio una conferencia de prensa donde dio sus disculpas públicas a todos los usuarios y anunció que cuando PlayStation Network se restableciera, iba a haber PlayStation Plus y juegos gratis para todos. Pero un día después, el 2 de mayo, Sony volvió a ser hackeada. Esta vez en realidad hackearon a Sony Online Entertainment, que es otra rama de la empresa que no está directamente relacionada con PlayStation Network, sino que era la encargada de manejar algunos juegos en línea, como por ejemplo el DC Universe Online. Pero también se robó la información de más de 25 millones de usuarios. Y este hackeo obviamente retrasó el restablecimiento de PlayStation Network. Sony lanzó otro comunicado pidiendo perdón y también dio una línea de tiempo detallada sobre el hackeo a PlayStation Network, justificando los 6 días que hubo silencio, detallando cómo durante todos esos días Sony estuvo trabajando con varias empresas de seguridad y con el FBI para entender la magnitud del hackeo. También dijeron que los hackers en varias partes de los servidores habían dejado los archivos con el texto We Are Legion, que es el eslogan de Anonymous, por lo que creían que este grupo había sido el responsable del hackeo, pero Anonymous salió una vez más a aclarar que ellos no tenían nada que ver y les pidió que los dejaran en paz. Y finalmente el día 14 de mayo se hizo la luz. PlayStation Network volvió a estar online, pero este día pasó algo bastante XD, y es que apenas te conectabas a PlayStation Network, lo primero que tenías que hacer era crear una contraseña nueva, y tanta gente trató de cambiar su contraseña al mismo tiempo que PlayStation Network se volvió a caer, pero fue un ratito nada más, se solucionó rápido.
rápido. Una vez que ya habías creado una contraseña nueva, Sony te regalaba un mes de PlayStation Plus y un par de juegos gratis que no eran la gran cosa. Y lo que ahora tenía que hacer Sony era dedicarse a afrontar todos sus problemas legales, demandas de usuarios, multas de diferentes gobiernos y varias demandas de desarrolladores que reclamaban haber perdido millones de dólares al no poder generar ingresos con sus productos online por casi un mes. Después de gastar varios millones, Sony pudo solucionar estos problemas, pero no les tomó poco tiempo realmente porque los últimos juicios terminaron en 2015. Y Sony también salió a aclarar que según sus cálculos todo el tema del hackeo le costó a la empresa unos 105 millones de dólares en total, que según ellos es poco y están conformes con solo haber perdido eso, porque en el panorama inicial se pensó que se iba a perder muchísima más plata, pero bueno, ¿a quién no le sobran 105 millones de dólares? Y un pequeño paréntesis es que en junio de ese año, un grupo llamado Lulzsec también hackeó Sony Pictures, robando mucha información, incluyendo muchas contraseñas que no estaban encriptadas. Después de todo el tema del hackeo PlayStation Network, Sony seguía sin encriptar la información de los usuarios. Y Sony, ya recontra podrido, empezó a buscar a estos hackers por todos lados y terminó arrestando a 2 de ellos. Pero todo ese tema ya es otra historia que quedará para otro día. Cuestión que 2011 fue un año bastante negro para Sony. Pero bueno, ese año también salió Uncharted 3. Así que todo bien. Pero ahora que ya repasamos toda la historia del hackeo a PlayStation Network, tenemos que preguntarnos algo igual de importante. ¿Quiénes fueron los culpables? Al día de hoy nadie sabe. Hay algunos hechos que nos dan ciertos indicios de quién pudo haber sido. Por ejemplo, cuando Anonymous estaba realizando sus ataques, logró acceder a cierta información de los servidores de Sony y se dieron cuenta que sus protecciones en general eran malísimas. Estaban usando sistemas de seguridad que estaban súper obsoletos. Anonymous reveló esta información al público y el tema fue tratado en varios foros y revistas de tecnología. Sony no le dio mucha importancia al asunto en ese momento y dijeron que su seguridad era perfecta. Sin embargo, en varios foros de internet empezaron a aparecer bastantes usuarios que decían haber sido empleados de Sony y que confirmaban que efectivamente los sistemas de seguridad que usaba la compañía eran malardos. Todos estos descubrimientos, sumada a la arrogancia de la respuesta de Sony, sumada a la demanda de GeoHot, hizo que todos los hackers del mundo ahora quisieran atacar a la compañía, porque aparte de estar enojados, parecía que iba a ser bastante fácil. ¿Y quiénes fueron exactamente los que realizaron el robo de información en PlayStation Network? Como dije, no se sabe. Lo más seguro es que haya sido algún grupo de hackers cuyo objetivo principal era robar la información de las tarjetas de crédito, pero al final, dentro de todo, podemos decir que Sony salió bastante bien parada de la situación porque todo podría haber sido muchísimo peor. Y esa fue la historia del hackeo a PlayStation Network y cómo Sony, por haberse enojado con un solo tipo que le gustaba usar Linux, terminó siendo víctima de uno de los hackeos más grandes de toda la historia, perdiendo millones en el proceso y, más importante, la confianza de muchos usuarios. Hubo otros hackeos igualmente, tanto a Microsoft como a Sony, como el famoso hackeo de las navidades de 2014, pero es muy improbable que algún día vuelva a suceder un ataque con la magnitud del hackeo de 2011. Así que les mando un beso a todos. Vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción. Nos vemos, chau.